Dime qué haré. Mi mundo es incierto si no estoy contigo. Hoy quiero tenerte por siempre conmigo. Y es que sin ti no sé cómo vivir. La vida no es la misma sin ti. Y es que sin ti no sé vivir. Eres mi respirar, mi amor por ti nunca termina. Y yo voy a morir si no te tengo a ti, porque yo no sé cómo vivir sin ti. Día a día despierto con este sentimiento, con temor a perderte o olvidar lo que siento. Cada vez que recuerdo lo que tú has hecho por mí, me doy cuenta que la vida no es la misma sin ti. Tu amor me rescató y de lo profundo me sacó. Sin tu presencia a mi lado, sé que nada soy y no me importa lo que piense la gente de mí. Yo no confío en el hombre, yo confío solo en ti. Mi vida ha cambiado porque tú estás a mi lado. Antes era ciego, atado al pecado. Abriste mis ojos y fui liberado. Ya no me dejo usar como muñeco de trapo. Hola a todos, tengo ustedes muy buenas noches. Estamos en RCB Internacional, Radio Cristiana Brasil, desde Santiago del Estero, República Argentina, para todo el mundo. Te saluda tu servidor, el pastor Alejandro Enríquez. Bien, hoy estaremos teniendo la palabra del Señor, las enseñanzas de la palabra del Señor. Vamos a hacer unos comentarios sobre lo que es la hermenéutica, la exégesis y todos los peligros y los riesgos de las diferentes hermenéuticas, para que quede claro todo lo que hemos venido hablando en estas últimas semanas. Así que bueno, estamos escuchando de fondo nuestra cortina musical Sin ti, feat de Cher Rodríguez, Agentes del Rescate. No te alejes de mí, Señor. Porque muero sin Siento ti. que voy a morir sin tu Mi amor. razón de vivir. Eres solo tú. Eres tú, la pieza que faltaba de mí. Soy feliz pues cambiaste lo que había dentro de mí. Te llevaste todo el sufrimiento, mi luz, mi vida y mi sustento. Tú de mi corazón eres el centro. Y es que no puedo vivir sin ti. Tú, sí, mi razón de existir. Y aquí estoy humillado ante ti. Te pido de corazón que reines en mí. Y es que no puedo vivir sin ti. Tú, sí, mi razón de existir. Y aquí estoy humillado ante ti. Te pido del corazón que reines en mí. Es que no cabe duda que tú y yo somos el uno para el otro. Tú eres el creador y yo soy la creación agradecida. Por eso mi alma nunca se cansará de alabarte, porque tú eres mi primer amor, el único en mi vida, número uno. Te amo, Señor. Los Agentes del Rescate, Carly Tox, junto a Rodríguez, haciendo más que música, LP Studio, señor Pérez. Yeah. Oye, la gente del concilio, metiendo mano duro, la manopla musical. Bien, así pasamos nuestra cortina musical bien arriba, por supuesto, con toda la música. Sin ti, feat de Cher Rodríguez y Agentes del Rescate, una canción hermosísima, muy linda la verdad. Bueno, la hermenéutica, lo que hoy vamos a ver, es importantísimo poder entenderla. ¿Qué es la hermenéutica? Es una palabra complicada por ahí, porque no nos gusta, generalmente, por lo general, somos un poco apáticos con respecto a la palabra de Dios y no nos gusta aprender y creemos que estar así sin aprender y sin saber es mucho mejor, pero qué equivocado que estamos a veces, ¿no? Pensamos que no hay que profundizar mucho porque es complicado la palabra, pero finalmente caemos en la mediocridad. No hablo de la mediocridad como si fuese que estamos compitiendo por algo. Soy consciente de que por lo menos mi postura, esta ya es mi postura, ya no hablo de una postura bíblica, es que uno tiene que dar todo lo que puede dar. Hay personas que tienen mucho potencial pero no lo dan todo. Hay muchas personas que tienen poco potencial pero lo dan todo. Ahora yo consideraría y vería cuál de ellas podría agradarme. Y bueno, yo me quedo con la que tiene poco potencial pero lo da todo. Yo sé que sea lo que sea, lo va a dar todo, en todo momento y en todo lugar. Una persona que sabe que puede hacer muchas cosas y no las hace, yo no la tendría en una empresa, no la contrataría. Porque de qué me sirve
que sepa mucho, que entienda mucho, que sea muy capaz, pero que no lo ponga en práctica. Yo pienso que en la empresa de Dios, por decirlo de alguna manera, en el camino del Señor sería exactamente lo mismo. Pero bueno, lo importante aquí de la hermenéutica es que nosotros tenemos que aprender a interpretar la palabra de Dios. Somos muy rápidos para interpretarla, como le decía en todos estos días, un versículo por aquí, un versículo por allá, otro versículo por otro lado, y eso es complicado para todos nosotros porque podemos caer en grandes herejías y no queremos caer en eso, sino queremos estar bien. Así que bueno, ya vamos a seguir hablando sobre esto. Un saludo para todos aquellos que se están conectando en este momento. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por escucharnos, gracias por tener la delicadeza de poder compartir este programa con otras personas, que eso es importante, compartirlo, compartir a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, para que puedan escuchar la palabra de Dios y puedan escuchar, no solamente para ser salvos, aquellos que necesitan ser salvos, por supuesto, sino también para que puedan tener y crecer en el camino del Señor. Es el propósito de esta radio. Bueno, vamos ahora a la música, vamos a escuchar una canción de adoración hermosísima, muy buena, que me encanta, y sé que van a compartir conmigo este gusto hermoso de esta canción. Vamos a escucharla. Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti. Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré?
Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Oh, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Bien, bien, así pasaba esta bella canción, la verdad, impactante, impresionante.
estamos escuchando, de muchísima bendición, ¿no? Poder escuchar una canción así de este tipo, una adoración de este tipo. ¿Cierto? ¿A dónde iremos? Podemos hacer lo que sea que hagamos. Hoy el hombre quiere escaparse de aquí de la tierra e ir a otros planetas, a otros lugares, pero ninguno de ellos, ninguno de nosotros nos podremos escapar jamás de la presencia de Dios. Eso es cierto, así que bueno, queridos hermanos, queridos amigos, vecinos que nos escuchan del otro lado, les decía en un principio, gracias por estar ahí. Vamos a ver lo que es la hermenéutica, vamos a hacer unos comentarios porque es necesario comentar. Quiero que entendamos varios fundamentos principales que son, primero, que la hermenéutica son las herramientas que Dios, o las herramientas que podemos usar para poder interpretar de manera correcta la palabra de Dios. ¿Sí? Es la herramienta, los métodos, la forma para hacerlo. Hermenéutica viene del famoso Hermes, que era un dios griego conocido como Mercurio también por los romanos, que era mensajero de los dioses, que era intérprete y traductor. De ahí proviene, ahí explicamos por qué viene del dios griego la palabra, estamos hablando del idioma, ¿no? Del dios griego. Hermenéutica proviene de ahí, por el hecho de que el mundo antiguo estaba dominado, gobernado, gracias a que los griegos han podido difundir y diseminar también por todo el mundo antiguo la palabra o el idioma o la cultura griega. Bien, ¿qué quiere decir con esto? Primero que nada, de que sin darse cuenta los griegos y sin darse cuenta los romanos, por supuesto, porque ellos no tienen la capacidad ni la forma para poder entender lo que Dios estaba haciendo con los griegos, que han helenizado de alguna manera, se dice así, creo la palabra correcta, helenizado al mundo antiguo, es decir, han difundido, han diseminado su cultura, han diseminado sus idiomas, sus dioses por todo el mundo antiguo. ¿Qué ha propiciado eso? Y de que todo el mundo hable casi, digamos, un solo idioma, que es el griego, un idioma universal. Bien, ¿y qué ha facilitado con eso? Y le ha facilitado, justo el Mesías ha nacido en el momento preciso, porque le ha facilitado a los predicadores, a los evangelistas, a los misioneros, le ha facilitado el tema del idioma. Solamente tenían que saber un idioma para poder difundir la palabra de Dios a todo el mundo. Pero necesitaban caminos, por dónde iban a ir, por dónde iban a transitar, por dónde iban a caminar. Entonces aparece la historia, luego de los griegos aparecen los romanos, y comienzan a hacer caminos para lograr sus conquistas, militares, ¿no? Para que sus militares puedan cruzar por todo el mundo antiguo. Gracias a los romanos ya teníamos el idioma universal, ya teníamos los caminos por donde ir a predicar la palabra. Por eso la palabra del Señor se ha diseminado y se ha difundido por todo el mundo antiguo, y aún así ha llegado hoy a nuestros tiempos, luego de muchísimos años de haber pregonado esta palabra, ha llegado a nosotros. Muchas gracias por los griegos, muchas gracias a los romanos, que con gran ira han tratado de destruir al mundo entero, y han tratado de destruir a los judíos, a los hijos de Dios, a los cristianos. Y gracias a ellos, la palabra de Dios se ha difundido por todo el mundo. Eso quiere decir, pues se cumple una palabra que dice que la ira del hombre trae alabanza a Dios. Y eso es porque mientras el hombre se ensaña en su ira, tratando de destruir la palabra de Dios, tratando de hacer cosas tremendamente feas, malas, asesinando, matando, Dios se glorifica y contrarresta esa ira y la transforma. Eso que ellos hacen con tanta ira, las transforma en cosas de bendición y en cosas buenas. Por ejemplo, lo que los romanos han hecho de conquistar el mundo antiguo, de todos esos crímenes, Dios lo ha transformado esos caminos por donde la palabra de Dios iba a correr, iba a alcanzar a las multitudes y a todo el mundo. Mientras los griegos han conquistado todo el mundo antiguo también, y han diseminado y han borrado de alguna manera la cultura de las personas para difundir su propia cultura, también han sido parte de este mirar perfecto de Dios y de este mover de fichas perfectas de Dios. Y ahí ha venido el Mesías justo en el momento preciso y exacto para poder llevar a cabo todas las profecías que estaban escritas de él en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, por supuesto, pero también en el Antiguo Testamento, que sería la ley y los profetas, la Torá, la ley y los profetas. Entonces, finalmente la ira del hombre
estos hombres que con tanta ira, estos imperios, estas civilizaciones que con tanta ira se han levantado contra el poder de Dios, lamentablemente han terminado cumpliendo el plan de Dios. Pobres de ellos, ¿sí? Bueno, esto, en este contexto y en este marco, nosotros entendemos que por eso estamos hablando de la traducción del nombre, de dónde viene la palabra hermenéutica, viene del griego, del dios Hermes, que era traductor o mensajero de los dioses. Por eso, era una pequeña acotación nada más. En la hermenéutica vemos lo que es la interpretación por medio de diferentes métodos, diferentes formas de interpretarla. Hay una hermenéutica que es buena y hay muchas hermenéuticas que pueden afectar, ¿no es cierto?, nuestra traducción o nuestra interpretación de la palabra de Dios, y podemos inclusive caer en herejías, cosas que no son buenas para difundir, buenas para predicar, buenas para decir. Ahora, muchos hombres han usado la hermenéutica, Jesús mismo ha usado la palabra de Dios, ha usado la hermenéutica. Hay, por ejemplo, la diferencia de la hermenéutica postmoderna y la clásica. La diferencia está en que en la postmoderna el lector determina el significado, digamos, yo leo la palabra y yo determino qué significa. En la clásica el autor determina el significado, es decir, el autor humano y el autor celestial son los que determinan, ¿sí?, cuál es el significado de la palabra. En definitiva, podemos decir que hermenéutica es el estudio de los principios que se usan para interpretar la Biblia, ¿sí? En este caso, hablando de la Biblia. La hermenéutica también se usa, son otros métodos que se usan para interpretar otros tipos de libros, otros tipos de lecturas, inclusive, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que es muy bueno, que es usar la hermenéutica para poder llegar a una conclusión y poder interpretar la palabra de Dios. Tenemos que saber que tanto la palabra como los hombres, eso está en 2 de Pedro 1 del 20 al 21, como la palabra de Dios, como estos hombres han sido inspirados, quiere decir llevados o cargados, los hombres. Y también en 2 de Timoteo 3:16 dice que la escritura es inspirada por Dios. Esto ya significa exhalado. Si bien las dos palabras aquí son iguales en el castellano, inspirados o inspirada, tienen un significado distinto porque la etimología de la palabra, es decir, la raíz de la palabra son completamente diferentes. Uno es llevado o cargados y la otra significa exhalado de Dios. Es decir, la palabra ha sido exhalada de Dios, por eso es inspirada. Inspirada quiere decir exhalada. Y los hombres que han sido inspirados quiere decir conducidos y llevados para poder escribir la palabra de Dios. Entonces, de ninguna manera podemos interpretar de que han sido producto de la imaginación o de un sueño, o de que han aplicado muchas cosas, digamos, propias o pensamientos propios. No, en algunos casos sí, lo determina a veces el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Él mismo dice, esto no lo digo de parte de Dios, esto lo digo de mi parte. Digamos, esto no es de Dios, esto es de mi parte, el consejo que yo les doy a los jóvenes que se casen y que esto, en fin, etcétera. Él determina cuándo va a ser, hace una separación de lo que es la palabra de Dios y de lo que es la opinión personal. La opinión personal es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos de alguna manera tapar la palabra de Dios con nuestras opiniones personales. Nuestras opiniones personales, yo no me puedo basar, por ejemplo, en una iglesia, en una predicación, en una enseñanza, basarme en lo que Dios me dice a mí, porque quizás Dios me lo está diciendo a mí y a nadie más, y no quiere que lo comparta porque es para mí solo. No podemos nosotros decir, por ejemplo, decimos vamos a predicar la palabra de Dios y predicamos todo lo que nosotros entendemos, inclusive cosas que no están en la Biblia, y decimos porque yo he soñado, porque yo he sentido, porque yo he mirado, porque yo creo, porque yo pienso, porque yo siento, y así seguimos y seguimos y seguimos y seguimos tapando la palabra de Dios, y no tiene que ser así. Tenemos que dar lugar a otras cosas también. ¿A qué? A la palabra de Dios tal cual está escrita, a su contexto, ¿cierto? Para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Si no, si echemos la Biblia, como hacen muchos predicadores,
leen 2, 3, 4 versículos y comienzan a hablar, hacen una prédica de 3 horas, pero ¿y la palabra? ¿Dónde queda? ¿Quién está hablando? ¿Está hablando Dios o está hablando el hombre? Para mí en ese caso está hablando el hombre, porque está dando su opinión, su interpretación de la palabra, y no sé si de la palabra, también habla de su experiencia, también habla de la experiencia de los demás, que como le digo, no está mal la experiencia, no está mal una opinión personal, no está mal tener una idea global de lo que es la palabra del Señor, o de lo que estamos leyendo, del tema que estamos abordando, no está mal, pero no podemos tapar a la palabra. Yo no puedo agarrar y leer. Vamos a ver, yo voy a leer 2 minutos la palabra, 3 minutos la palabra, 4 minutos, 5 minutos de palabra, 5 minutos de la palabra, y voy a dar mi opinión, voy a dar la opinión de los demás, la experiencia de los demás, el pensamiento de los demás, la interpretación de los demás durante 1 hora. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien, querido hermano, eso? ¿Te parece bien? Ahora, si vamos a desglosar la palabra verso por verso, es otra cosa. Ahí podríamos decir, bueno, está bien, estamos desglosando la palabra del Señor verso por verso, y muchas veces eso queda como aburrido. Hay muchos hermanos que han dicho ha sido aburrida la prédica porque solamente han leído, pero han leído sin el Espíritu, porque hay que tener el Espíritu Santo, es el que habla, no nosotros. Hay que ver eso también, son muchos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, nunca tenemos que darle nosotros el sentido, no tiene que ser Dios el que le da el sentido a su palabra. Amén. Vamos a escuchar una canción de Samuel Hernández que está muy linda, y luego continuamos con más estudios sobre la hermenéutica y comentarios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cantemos todos. Levanto mis manos, como dice, aunque no tenga fuerza, y aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Sí, Señor, aunque tenga 1000 problemas. Andando conmigo, dice. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis
Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Diga nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo el que lo crea, levante las dos manos bien arriba en señal de victoria. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Diga nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. No levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando todo el mundo en señal de victoria nos atrevimos a levantar las dos manos. Levántalas bien altas conmigo. Oh, y levanta tus manos. Muy bien, así pasaba Samuel Hernández con su canción Levanto mis manos, una canción buenísima. Sigamos con la lectura de la palabra del Señor. También tenemos para leerla, pero bueno, se está quedando corto el tiempo. Vamos a seguir comentando con respecto a esto. Como les decía, no es necesario que tengamos nuestra propia opinión sobre esto. La hermenéutica nos va a dar los pasos para poder seguir la palabra del Señor, darle el sentido. No podemos nosotros darle un sentido a la palabra de Dios si la palabra de Dios ya tiene su propio sentido. No podemos imponernos nosotros por sobre de la palabra del Señor. Así que esto es lo importante para nosotros, ¿sí? No podemos buscar significados ocultos dentro de la palabra y decir cosas y agregarle cosas a través de lo que es la palabra del Señor. Por ejemplo, no hay que buscar otro sentido el que ya tiene, el que ya ha sido dado. Así que bueno, hay que seguir adelante leyendo la palabra del Señor. Vamos a entenderla así, que esto es importante, que tenemos que ver la palabra del Señor, tenemos que interpretarla y tenemos que seguir adelante, interpretándola y no agregándole otro sentido como el sensus plenior de los católicos, que buscan un sentido, un significado más completo, buscan dos sentidos, piensan que Moisés ha escrito una cosa y que Dios le ha dicho otra, y así buscan otro sentido que no tiene que ser. Así que tenemos que entender esta parte también, que es importantísima, no dejarnos engañar y buscar otro sentido. El sentido lo da el autor, ¿no es cierto? Los dos autores le dan el sentido y de acuerdo a la audiencia para la cual ha sido escrita aquella palabra. Así que no podemos nosotros buscar más sentidos de los que ya están. Tenemos que saber eso, así que no podemos darle otro sentido. Bien, agregarle más cosas a la palabra del Señor. Por ejemplo, nosotros para usar la hermenéutica, al usar las herramientas que la hermenéutica nos brinda, podemos extraer de la hermenéutica un sentido, que es el sentido original de los autores, de la audiencia original, del autor original. Entonces, sacando de ahí ese sentido, eso se llama exégesis, es decir, sacar el sentido de la palabra de Dios usando la hermenéutica. Hacemos exégesis, es decir, sacar. Lo malo es cuando nosotros agregamos de acuerdo a nuestras especulaciones y hacemos lo que es eisegesis, es decir, ingresar dentro de la palabra de Dios otros sentidos, otras especulaciones, otras palabras que no están en la palabra de Dios. Le damos un sentido erróneo, equivocado
pensando que hacemos bien, pensando que eso es moderno quizás, ¿no? Después vamos a entender lo que es el modernismo, cómo hemos escuchado pastores que han dicho cosas así tremendas como, por ejemplo, si ustedes quieren escuchar una profecía nueva, una palabra nueva, ya no hay, la palabra, algunos la comparaban a la palabra como la comida, que es una palabra vieja que ya ha pasado, lo que decían y qué equivocados que están. La palabra es eterna, es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios ha durado y ha perdurado durante siglos y las edades y las generaciones. Las generaciones han pasado, civilizaciones enteras han desaparecido, pero la palabra de Dios continúa vigente aún hoy, después de tantos años, de tanto tiempo. Entonces, no necesita eso, la palabra de Dios, que nosotros le agreguemos. Cuando decimos agregar, es buscar en los espacios vacíos cosas para agregarle y para decir de la palabra del Señor. Eso no es lo correcto, eso no es bueno, eso no hace un buen predicador y no hace a alguien que tiene un sentido espiritual. No, eso no es de parte de Dios. Por ejemplo, algo importante, lo que le decía con exégesis e eisegesis. Entonces sabemos que la interpretación, hermenéutica es la interpretación, pero son las herramientas, las formas, cómo identificar, cómo buscar el significado del texto. Hay que usar varios métodos. Los métodos son, por ejemplo, el contexto es uno, el contexto inmediato, el contexto lejano y el contexto, por supuesto, canónico, de dónde está la Biblia. Y de ahí se desprenden varios contextos, el contexto histórico, el contexto político, ¿es cierto? Para poder entender qué es lo que quería decir. Después está el contexto cultural también, la cultura de aquel entonces, cómo era. Por ahí hay mucho simbolismo, es decir, dichos que se usaban para poder decir algo o formas para hablar que se querían significar ciertas cosas. Entonces tenemos que buscar tantas cosas y tantos sentidos para que podamos darle un sentido a la palabra del Señor, que viene de parte de Dios, no de nosotros. Nosotros no somos los que le vamos a dar el sentido. Está la audiencia original, está la cultura de la audiencia original, la historia, la política, está la geografía. Hay muchos contextos por los cuales tenemos que ver. La cultura principalmente es muy diferente a la nuestra. Entonces no podemos nosotros examinar la palabra de Dios de acuerdo a nuestra cultura, sino tenemos que remontarnos a la cultura original, ¿no es cierto? Así que tenemos que ver eso, no podemos hacer otra cosa si no estamos escapando de la palabra del Señor, estamos haciendo algo mal. Una de las hermenéuticas buenas es la hermenéutica literal, es decir, leemos la palabra de Dios, buscamos la gramática, es decir, que cada letra, cada coma, cada espacio, cada pensamiento tenemos que hacerlo. Histórica. La hermenéutica literal, gramático-histórica, es una de las mejores hermenéuticas. Eso no es alegórica ni simbólica, que sería lo contrario. Por ejemplo, nosotros no podemos ir a la palabra de Dios tratando de buscar una alegoría, es decir, prácticamente como ponerle a la palabra cosas que no están, ¿cómo te voy a explicar? Simbolismos que no están, cosas que no van con lo que nosotros, con lo que la palabra quiere decir, lo que quiere hacernos entender. Usar una hermenéutica de ese tipo, una hermenéutica, digamos, alegórica, es peligrosísimo, porque le ponemos simbolismos a las cosas que no tienen nada que ver con el Señor. No podemos ponerle, buscar simbolismos y todas esas cosas y agregárselo, no. Esa hermenéutica no nos va a servir. Hay varias hermenéuticas que no nos sirven en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por ejemplo, una es la hermenéutica de la razón, eso hemos visto el otro día, ayer creo, cuando el hombre no entiende algo, automáticamente lo niega. Hay muchas personas que hacen eso, no entienden, entonces no entiendo, no lo creo, no sé si será así, no sé si será tan así. También hay otra hermenéutica que es la hermenéutica de la experiencia, donde mi experiencia, lo que decía hace un momento, yo voy a contar de mi experiencia y voy a contar todo lo que en base a la palabra, voy a leer 2 palabritas y voy a contar todo, experiencias mías,
Esa sería una forma. La experiencia no es mala, pero ponerla por sobre de la palabra de Dios a la experiencia no es bueno, porque está mal. Eso no se debe hacer. La hermenéutica de la tradición está bien, Jesús mismo lo decía. Ustedes, por seguir vuestras tradiciones, no obedecen a la palabra de Dios y no cumplen con la palabra del Señor. Entonces la tradición no es mala, pero ponerla por sobre de la palabra, eso sí es malo. La hermenéutica de la teología también, es decir, yo tengo una teología, yo soy pentecostal, otro es bautista, y bueno, queremos poner ese tipo de teologías por sobre de la palabra de Dios. Mientras diga lo que a mí me parece de acuerdo a mi teología, está bien, pero si dice otra cosa contraria a la teología a la cual yo pertenezco, entonces ahí no la acepta la palabra. Entonces ese es un gran error, y vamos siempre predispuestos a oír de la palabra o a aprender de la palabra de una manera ya digamos con cosas delante nuestro que nos van a impedir entender. La hermenéutica postmoderna es muy común en estos días, que significa que el que pone, digamos, el significado es el lector y no el autor. Eso es malísimo también. El juez viene a ser el el lector del texto y no el autor. El autor es el que lo ha escrito. ¿Cómo yo voy a escribir algo y ahí me va a venir a malinterpretar lo que yo he escrito? No se lo permitiría, primero que nada. Pero como no están para defenderse los escritores bíblicos, pero Dios sí está para defender su palabra, por eso Él nos está enseñando en esta noche. Estás en vivo aquí en el SB Internacional Radio Cristiana Bereshit, siendo exactamente las 12:15, 1 hora menos en Cuba y 2 horas menos en el Ecuador. Él está aquí para enseñarnos y estamos aquí para que no cometamos errores. Errores y horrores, de las dos cosas. Yo he escuchado predicadores que decían: vengan a escuchar una profecía nueva, basta ya de las profecías viejas, como diciendo que ellos tenían la palabra profética mayor que la palabra de Dios, y no es así. No estoy en contra de las profecías, yo creo que las profecías pueden ser buenas dentro de la iglesia, pero siempre hay que guiarnos por la palabra para poder ser completamente bíblicos y no dejarnos engañar por nuestros propios deseos y la concupiscencia de nuestros corazones. La peor hermenéutica es la alegórica, que venimos hablando hace un ratito, que es la más dañina, que las iglesias han usado ahora. Actualmente las iglesias usan de poner sentidos a la palabra de Dios, poner símbolos, simbologías, simbolismos, y todo viene de parte del enemigo. Entonces no podemos nosotros dejarnos engañar por el diablo. Así que por ejemplo, uno de los casos que dicen ellos es de que todo lo material es malo y lo espiritual es bueno, pero si Dios ha creado las dos cosas, entonces usan, digamos, y se han dejado mezclar con la filosofía griega, ¿no es cierto?, de Platón, el gnosticismo, de que toda la materia es mala y todo el espíritu es bueno. Entonces caemos en un gravísimo error. Entonces, ¿qué podemos decir? Ellos agregan tantas cosas, los que son alegóricos, y eso es lo que no tenemos que caer en esta práctica del alegorismo. Es malísimo, malísimo. Hablan de que, por ejemplo, aquí dice, mira, aquí tengo algo para leerles. Está muy bueno esto. Por ejemplo, algunos dicen que Dios pone a Adán, en coma o en cama, y de su costilla crea a la mujer, y luego dice que así es la iglesia y que por eso Cristo ha dormido 3 días en la tumba, por ejemplo. Entonces eso es una alegoría, uno ilusiona. No sé cómo ya decirle, porque ya es poner un sentido ya que no corresponde, pensar que esto puede llegar a ser así, ya como una fantasía. Para mí es una fantasía, y no conviene a la iglesia de Jesucristo que tengamos este tipo de enfoques, ¿no es cierto?, y de hacer cosas así.
y decir cosas así, ponerle un sentido de esa naturaleza no conviene, no conviene. Entonces es gravísimo, pienso yo que lo es así, esa ya es una opinión personal. Ahora, no nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir, porque no podemos hacer esto, tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo quisiera que luego de aquí, de esta pequeña pausa musical que vamos a escuchar, de tu presencia de RAE, luego vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo número 21, donde Jesús anuncia su muerte, y vamos a ver si Jesús usaba o no la palabra, o usaba una hermenéutica o no. Presencia contemplar, adorarte mi Jesús, en espíritu, verdad, vivir en comunión, tener intimidad contigo hoy, Señor. Tu presencia contemplar, adorarte mi Jesús, en espíritu y verdad, vivir en comunión, tener intimidad contigo hoy, Señor. En tu presencia quiero estar, contigo habitar para siempre, Señor. En tu presencia quiero estar, contigo habitar para siempre, Señor. Tu presencia contemplar, adorarte mi Jesús, en espíritu, verdad, vivir en comunión, tener intimidad contigo hoy, Señor. En tu presencia quiero estar, contigo habitar para siempre, Señor. En tu presencia quiero estar, contigo habitar para siempre, Señor. Quiero estar, contigo habitar para siempre, Señor. Muy bien, así pasaba
en tu presencia, Yeshua. Bueno, estamos diciendo que vamos a leer lo que es la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo número 21. Una palabra buenísima. Jesús anuncia su muerte. La leemos. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero vamos a leer y vamos a tocar un aspecto nada más. Si quieren, el día lunes o martes ya tocaremos bien otro aspecto de esta palabra. Pero vamos a hacer la primera parte. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana de todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. De cierto os digo que aquí hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, esta es la palabra del Señor. Entonces aquí yo quiero hacer una pregunta concisa. ¿Cómo sabía Jesús de que iba a sufrir, de que iba a padecer? Y usa la palabra que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cómo sabía eso? Bueno, usted me podrá decir: bueno, él sabía porque era Dios. Sí, puede ser. Bueno, él sabía porque era hijo de Dios. Como hombre, era hijo de Dios. Primero era Dios, sin duda, pero también era hijo de Dios. Es decir, hijo de Dios como hombre, era hijo de Dios. Ahora, ¿no cabrá la posibilidad? Pregunto, ¿no habrá una posibilidad de que él haya sabido de que iba a morir y que iba a resucitar y que iba a padecer, habiendo leído Isaías 53, habiendo leído el Salmo 22, habiendo leído otros salmos, otras palabras que están escritas de él, profecías que están escritas de él? ¿No le parece más lógico, digamos, usando el sentido común? ¿O usted pensaba que Jesús no leía la Biblia? ¿O que no leía la Torá o no leía el Antiguo Testamento? Cuando Jesús, entrado a la sinagoga, ha abierto uno de los rollos y abierto en Isaías 61, ha dicho: Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y todos lo miraban atentos y atónitos porque por la forma en que leía, dice: bueno, esta palabra se ha cumplido hoy delante de sus ojos, delante de ustedes. Yo soy esa persona. ¿Por qué Jesús sabía que él era esa persona? Que ha venido a abrir los ojos a los ciegos, dar vista a los ciegos, abrir los oídos de los sordos, resucitar muertos. ¿Cómo sabía Jesús que él era esa persona? ¿Por la revelación? ¿Porque era hijo de Dios? ¿Porque era Dios? Posiblemente que sí, pero también había leído la palabra. No sé si se da cuenta de esto. Yo pienso que aquí estamos errando como cristianos y estamos queriendo interpretar la palabra de otra forma, como si fuese algo místico. Y la palabra de Dios no se la interpreta de manera mística, sino caemos en estas hermenéuticas que no corresponden y no le corresponden a Dios. Tenemos que buscarla primero de manera literal, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Creo en el poder que Dios nos puede enseñar en su palabra. Él lo dice así, yo estoy seguro que es así, pero no podemos ir nosotros en contra de la palabra del Señor, imponiendo y poniendo delante de ella cosas que suponemos nosotros que son así. No. Aquí es clarísimo. Jesús tenía en claro lo que iba a hacer. Miren lo que le estaba diciendo a Pedro. ¿No? Vamos a parafrasear un poco lo que dice la palabra del Señor para que me entienda.
Jesús le dice lo que él iba a hacer porque él había leído la Biblia. Primero había leído Isaías 53, había leído Oseas, había leído Zacarías, sabía todo Jesús, porque ha leído la Biblia. Estaba en santidad y tenía comunión con el Espíritu Santo. Era Dios, sí, Señor. Era Dios, sí. Era hijo de Dios, sí. Tenía comunión con Dios, sí. Pero también leía la palabra del Señor. Leía la palabra que hablaba de Él. Porque piensa que cuando Él ha resucitado, les hablaba en el camino de Emaús y les decía las cosas que iban a suceder y que estaban escritas en la palabra. ¿Por qué le ha abierto las palabras a estos dos varones que iban caminando a Emaús? Porque era necesario la palabra de Dios. Porque dice que quiere salvar su vida, él sabía que iba a morir para salvar a los demás, y aquí en este caso Pedro le estaba poniendo tropiezo ¿a qué? Al plan de Dios, al plan de Jesús. Entonces esto es así. También dice, porque el que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo. Lógico, estaba hablando de que en vano es las cosas de este mundo y donde hay que enfocarse es en la palabra de Dios y es enfocarse en la eternidad y en la salvación del alma. Eso era el propósito. Le estaba diciendo Pedro, vos me estás impidiendo, estás poniendo en medio. Cuando yo quiero cumplir mi propósito a través de la muerte, yo tengo que negarme a mí mismo porque para esto he venido, ya me he negado, viniendo aquí a esta tierra, haciéndome hombre, siendo Dios, ya estoy negándome. ¿De qué me vale ganar todo el mundo si vas a perder tu alma? ¿Qué recompensa se dará por el alma? Solamente hay una forma de salvar a esta humanidad, es a través de mi sangre, porque yo soy el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque el Hijo del Hombre vendrá más adelante, le estaba diciendo en su gloria. Imagínate, Pedro, yo voy a hacer esto y voy a salvar a muchas personas, pero también más adelante, cuando sea el tiempo, voy a venir en las nubes con mi Padre, con los ángeles, todo, para pagar a cada uno conforme a su obra. Entonces aquí vemos cómo Jesús sabía y conocía bien cuál era el plan y cómo sabía. ¿Cómo era que sabía? ¿Cómo piensas vos que él sabía del plan que tenía que hacer? Estaba completamente convencido y daba cada paso convencido. ¿Vos piensas que era solamente por la revelación que venía de parte de Dios? Yo creo que era por la palabra de Dios, que era por la palabra del Señor, porque él ha leído, le ha interpretado y sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a sufrir, sabía lo que tenía que hacer, sabía que cada paso que tenía que dar. Te dejo esta reflexión, querido hermano, querido amigo, querido vecino que me escuchas del otro lado. Lo que la intención de este programa es de que vos vuelvas a la palabra de Dios. Y no es solamente esta prueba. ¿Por qué piensas vos que cuando esta es una evidencia de que Jesús sabía lo que tenía que hacer? Ahora la pregunta sería de por qué sabía y cómo sabía. Bueno, ahora si vos me dirías, no, era por la revelación del Espíritu Santo, perfecto, me parece bien. Era porque Él era Dios, perfecto, tienes razón, puede ser. Era porque Él era hijo de Dios, en su forma humana era hijo de Dios, perfecto, puede ser. Entonces, ¿por qué le contesta Él a Satanás cuando es tentado con la palabra? ¿Por qué usa la palabra de Dios? ¿Cómo usaba la palabra de Dios? No podemos decir que Jesús nunca ha leído la Biblia, que solamente era por revelación de parte de Dios, del Espíritu Santo, que Él hablaba. No, Él hablaba porque había leído la palabra de Dios, porque nos tenía que enseñar que tenemos que leer la palabra de Dios. Nos estaba enseñando cómo tenemos que defendernos, cómo tenemos que tener bien en claro nuestros objetivos de acuerdo a la palabra del Señor, cómo tenemos que predicar y enseñar a los demás la palabra de Dios de manera correcta, sin equivocarnos, cómo tenemos que depender y tener dependencia del Espíritu Santo, sí, por supuesto, y de la palabra del Señor. No nos equivoquemos, no erremos los caminos, no nos confundamos con lo que estos nuevos predicadores quieren decir y quieren hacernos pensar en otras cosas y traen alegorías y traen fantasías, cosas fantasiosas, cosas huecas
y creen que son superiores a la palabra del Señor y son superiores a Dios y al Espíritu Santo. Cuán equivocados están. Y si nosotros hacemos eso, tenemos que arrepentirnos y volver nuevamente a la palabra del Señor para poder así ser bendecidos y bendecir a aquellos a los cuales nos están escuchando. Amén. Hagamos esto, al menos para que podamos volver a la palabra de Dios y escudriñarla. Eso es lo que Él quería, que escudriñemos. Y hay muchas otras evidencias que, si quieren, la próxima semana vamos a estar leyendo las evidencias de las cuales nos demuestran que tanto Jesús como los autores del Nuevo Testamento y los autores del Antiguo Testamento interpretaban la palabra de Dios. Y de manera, usaban una hermenéutica, la cual nosotros estamos usando en este momento. La hermenéutica, la más acertada, que es literal, gramático, histórica. No te olvides de esta hermenéutica. Si estás en otro tipo de hermenéutica, te recomiendo que te salgas ya. Si estás estudiando una hermenéutica así, que te salgas. Porque si no, vas a ser confundido y vas a confundir a muchas personas. Después vamos a hablar sobre eso también. Queda en el tintero esa parte. Así que bueno, RCB Internacional, Radio Cristiana Bereshit, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes desde Santiago del Estero, República Argentina, y para todo el mundo. Un abrazo grande te da y te envío, y que Dios te bendiga muchísimo. Tu servidor, el pastor Alejandro Enrique. Hemos leído lo que es la hermenéutica, hemos estudiado un pequeño estudio sobre la hermenéutica y sobre cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que ver y cómo tenemos que estudiar la palabra de Dios para que sea más efectiva. En el nombre de Jesús. Gracias por todo. Vamos a escuchar Yo Navegaré, una canción muy linda para despedirnos, una adoración. Y estamos muy todos con adoración, pero bueno, está hermoso poder sentir la presencia de Dios en cada adoración que escuchamos. Yo navegaré. Vamos a escucharla en vivo. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré
allí adoraré al Dios que me